Imagina a una persona con demasiadas pestañas abiertas en la cabeza, no en la computadora, en la cabeza. Una pestaña dice, debería empezar ese negocio. Otra dice, debería hacer ejercicio. Otra dice, debería aprender a invertir. Otra dice, debería crear contenido. Otra dice, debería estudiar algo nuevo. Otra dice, debería cambiar de trabajo. Otra dice, debería mejorar mi relación. Otra dice, debería ordenar mi vida. Y lo más peligroso es que ninguna de esas pestañas parece absurda. Todas parecen importantes. Todas parecen buenas. Todas parecen parte de una vida mejor. Entonces la persona se despierta, mira todo eso, siente una mezcla de ansiedad y emoción y se convence de que tiene demasiadas posibilidades. Pero muchas veces no tiene posibilidades. Tiene ruido con buena presentación. Porque una cosa es tener visión. Y otra cosa muy distinta es tener demasiadas versiones de ti peleándose por el volante. Ese es el problema del que casi nadie quiere hablar. La mayoría cree que su problema es falta de disciplina, falta de motivación, falta de tiempo, falta de energía, falta de organización. Pero muchas veces el problema real es otro. No es que no puedas avanzar. Es que no has decidido qué parte de ti tiene permiso de mandar. Y mientras no decidas eso, vas a vivir en una guerra interna elegante. Una guerra que desde afuera puede parecer ambición, puede parecer curiosidad, puede parecer hambre de crecer, puede parecer inteligencia, puede parecer que estás construyendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero por dentro se siente diferente. Se siente como cansancio, como culpa, como dispersión, como estar siempre empezando algo, como tener 1000 ideas y pocas pruebas. Como acostarte con la sensación de que hiciste muchas cosas, pero no tocaste la única cosa que realmente podía cambiarte la vida. Y aquí viene la primera verdad incómoda. Tu vida no se está atrasando porque no hagas nada. Se está atrasando porque haces demasiadas cosas que te permiten evitar lo principal. Eso duele más, porque si no hicieras nada, al menos el diagnóstico sería fácil. Pero cuando sí haces cosas, cuando sí trabajas, cuando sí te mueves, cuando sí tienes pendientes, cuando sí produces algo, es mucho más difícil aceptar que quizá sigues huyendo. La ocupación puede ser una forma muy sofisticada de escape. Y la ambición también. Esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. La ambición no siempre te salva. A veces la ambición te droga. Te da una sensación de futuro, te permite imaginar varias vidas posibles, te deja decir, todavía puedo ser esto, todavía puedo ser aquello, todavía puedo hacer esto otro. Y mientras todo sigue en posibilidad, nada puede juzgarte, porque lo posible no fracasa. Lo posible no se mide, lo posible no se compara con la realidad. Lo posible siempre se ve mejor que lo construido. Porque lo posible todavía no tiene errores, todavía no tiene números, todavía no tiene rechazo, todavía no tiene cansancio, todavía no tiene meses de trabajo sin aplauso, todavía no tiene una persona mirándose al espejo y diciendo, esto era más difícil de lo que pensé. Por eso, tanta gente se enamora de su potencial. Porque el potencial no exige evidencia, el potencial solo exige imaginación. Y la imaginación es barata. La evidencia es cara. La evidencia cuesta horas, renuncias, repetición, aburrimiento, incomodidad, foco, vergüenza, correcciones, errores y una decisión que no se puede seguir posponiendo. Por eso una persona puede hablar durante años de todo lo que va a hacer. Puede tener planes, puede tener libretas, puede tener cursos guardados, puede tener ideas en notas del celular, puede tener carpetas. Puede tener nombres de proyectos, puede tener dominios comprados, puede tener diseños, puede tener conversaciones largas sobre su futuro y aún así no tener una vida en construcción. Porque construir no es imaginar muchas puertas. Construir es cerrar casi todas, y esa es la parte que más cuesta. No cuesta tanto saber qué quieres, cuesta aceptar qué vas a dejar de alimentar. Hay personas que no avanzan porque no saben qué hacer, pero hay otras que no avanzan porque saben demasiado bien qué tendrían que hacer y no quieren pagar el precio psicológico de elegirlo. Porque elegir no solo abre un camino, elegir entierra a otros. Y cuando tienes muchas versiones de ti en la cabeza,
cada decisión importante se siente como una traición. Si eliges enfocarte en un negocio, sientes que abandonas el otro. Si eliges crear contenido, sientes que descuidas el estudio. Si eliges estudiar, sientes que pierdes tiempo de producir. Si eliges ahorrar, sientes que no estás viviendo. Si eliges disfrutar, sientes que estás desperdiciando tu futuro. Si eliges una relación, sientes que cierras posibilidades. Si eliges estar solo, sientes que algo se te está yendo. Entonces no eliges, te mantienes disponible para todo. Y esa disponibilidad parece libertad, pero muchas veces es cárcel, porque una vida donde todo sigue abierto no necesariamente es una vida libre. A veces es una vida que no se atreve a comprometerse con nada. Y aquí está la trampa. El mundo moderno te aplaude por estar abierto a todo. Te dice que puedes tener múltiples pasiones, múltiples ingresos, múltiples identidades, múltiples proyectos, múltiples caminos, múltiples versiones de ti. Y claro que hay personas que pueden manejar varias líneas de vida al mismo tiempo. Pero no te confundas, eso casi nunca sucede al principio. Eso sucede después de haber construido una columna vertebral. Primero necesitas un eje, después puedes tener ramas. Pero si intentas tener ramas sin tronco, no eres un árbol. Eres maleza. Creces para todos lados. Ocupas espacio, consumes energía, pero no sostienes nada pesado. Y una vida sin eje se vuelve exactamente eso. Mucho movimiento, mucha intención, mucho deseo, pero poca estructura, poca acumulación, poca profundidad, poca prueba, poca autoridad real. Y hay una pregunta que separa a la persona que fantasea de la persona que construye. No es qué quieres hacer. Esa pregunta es demasiado fácil. Casi cualquiera puede responderla. La pregunta verdadera es esta. ¿Qué estás dispuesto a volver repetitivo para que un día se vuelva poderoso? Porque todos aman la idea inicial. Todos aman la chispa. Todos aman el primer día de una nueva decisión. El primer cuaderno. La primera rutina. El primer video. El primer entrenamiento. La primera inversión. La primera clase. El primer plan. El primer diseño. El primer... Ahora sí, el problema no es el primer día. El problema es el día 47. El día donde ya no hay emoción. El día donde nadie te felicita. El día donde el resultado todavía no llega. El día donde una parte de ti empieza a negociar. El día donde aparece otra idea más brillante. El día donde dices, quizá esto no era. Y a veces sí, quizá no era. Pero muchas veces sí era. Solo que llegó la parte aburrida. Y ahí mucha gente abandona no porque el camino sea incorrecto, sino porque el camino dejó de darle dopamina. Esto es durísimo, porque muchas personas no buscan un camino, buscan una sensación, buscan sentirse inspiradas, sentirse nuevas, sentirse poderosas, sentirse cerca de una transformación. Pero la transformación real rara vez se siente así todos los días. La transformación real se parece más a una repetición incómoda. A una persona haciendo lo mismo con más profundidad. A una persona corrigiendo algo que nadie ve. A una persona sosteniendo una decisión cuando ya no se siente cinematográfica. A una persona que deja de pedirle emoción al proceso y empieza a pedirle resultado. Eso cambia todo. Porque mientras dependas de sentirte inspirado, tu vida va a estar gobernada por el clima interno del día. Si amaneces con energía, avanzas. Si amaneces confundido, te dispersas. Si alguien te critica, dudas. Si alguien te aplaude, te inflas. Si ves a otro triunfar, cambias de dirección. Si aparece una tendencia, te subes. Si algo tarda, te aburres. Y así puedes pasar años, no detenido, pero tampoco construido, flotando entre versiones posibles. Y lo más cruel es que desde afuera quizá nadie lo note. Porque puedes verte responsable. Puedes verte ocupado, puedes verte productivo, puedes verte como alguien que sí hace cosas. Pero tú sabes cuando una tarea es avance real y cuando es maquillaje. Tú sabes cuando estás trabajando en el eje de tu vida y cuando solo estás acomodando el escritorio para no tocar el miedo. Tú sabes cuando una nueva idea es expansión y cuando es fuga. Tú sabes cuando estás aprendiendo algo necesario y cuando estás consumiendo información para sentir que ya hiciste algo. Esa diferencia no la puede medir nadie por ti, porque el autoengaño más peligroso es el que viene vestido de mejora personal. Hay gente que no pierde el tiempo viendo tonterías, lo pierde optimizando eternamente su vida, cambiando sistemas,
cambiando aplicaciones, cambiando rutinas, cambiando horarios, cambiando libretas, cambiando métodos, cambiando nombres de proyectos, cambiando estrategias antes de haber ejecutado una sola con suficiente brutalidad. Y todo eso se siente muy inteligente, pero también puede ser una forma de no exponerse. Porque mientras estás diseñando el sistema perfecto, todavía no tienes que enfrentarte al resultado imperfecto. Mientras estás estudiando la mejor manera de empezar, todavía no tienes que empezar. Mientras estás comparando herramientas, todavía no tienes que producir. Mientras estás planeando tu identidad futura, todavía no tienes que vivir como esa persona hoy. Y por eso el enfoque no empieza con una agenda. Empieza con una renuncia psicológica. La renuncia a seguir usando tus posibilidades como escondite. Porque eso es lo que muchas personas hacen. No se esconden en la pereza, se esconden en la posibilidad. Y esa es una cárcel mucho más difícil de ver. La pereza se siente culpable. La posibilidad se siente brillante. La pereza da vergüenza. La posibilidad da conversación. La pereza te expone. La posibilidad te protege. Porque si alguien te pregunta qué estás haciendo con tu vida, puedes responder con una lista impresionante. Estoy viendo esto. Estoy pensando en aquello. Estoy preparando esto otro. Estoy aprendiendo. Estoy analizando. Estoy organizando. Estoy por lanzar. Estoy por decidir. Estoy por empezar. Estoy por cambiar. Estoy por hacer. Siempre por. La palabra favorita de una vida que no quiere ser medida. Estoy por. Y esa frase puede durar años, años enteros viviendo en la antesala de ti mismo. Años enteros mirando la puerta. Años enteros diciendo que cuando tengas más tiempo, más claridad, más dinero, más calma, más apoyo, más seguridad, entonces, sí. Pero la vida no suele darte una sala limpia para empezar. La vida casi siempre te obliga a empezar con ruido, con miedo, con cansancio, con pendientes, con dudas, con gente opinando, con una parte de ti insegura, con otra parte de ti queriendo volver a lo conocido. Por eso esperar a sentirte listo es una trampa. No porque la preparación no importe. Importa. Pero llega un punto en el que prepararte más ya no aumenta tus probabilidades, solo disminuye tu exposición. Y una vida que nunca se expone, nunca se vuelve real. Aquí es donde muchos se incomodan, porque quieren una respuesta amable. Quieren que alguien les diga, tranquilo, todo llega a su tiempo. Y sí, algunas cosas llegan a su tiempo, pero otras no llegan porque tú nunca les diste un lugar. No todo atraso es proceso. A veces es evasión. No todo silencio es incubación. A veces es miedo. No toda pausa es estrategia. A veces es una forma elegante de no decidir. Y no toda multiplicidad es riqueza. A veces es fragmentación. Esta distinción importa porque puede cambiar tu vida. Si tu problema fuera solo falta de disciplina, la solución sería más fuerza, más alarmas, más horarios, más presión, más castigo. Pero si tu problema es fragmentación, más presión no te arregla. Solo te rompe en más pedazos. Una persona fragmentada no necesita únicamente exigirse más. Necesita ordenar quién manda. Necesita decidir cuál de sus ambiciones se convierte en columna vertebral y cuáles se quedan como apoyo, como pasatiempo o como espera. Porque no todas tus metas tienen el mismo derecho sobre tu energía. No todas tus ideas merecen la misma sangre. No todos tus deseos son instrucciones. Algunos deseos son ruido. Algunos deseos son vanidad. Algunos deseos son miedo disfrazado. Algunos deseos son curiosidad legítima, pero no prioridad. Algunos deseos son parte de una vida posible, pero no de la vida que estás construyendo ahora. Y aceptar eso no te vuelve menos ambicioso. Te vuelve peligroso. Porque una persona que ya sabe que no va a alimentar se vuelve mucho más difícil de distraer. No porque tenga más fuerza de voluntad, sino porque dejó de negociar con cada estímulo. Hay una etapa de la vida en la que acumular opciones se siente inteligente, pero llega otra etapa en la que acumular opciones empieza a ser una forma de debilidad. Al principio necesitas explorar, necesitas probar, necesitas equivocarte, necesitas descubrir qué te interesa, qué se te da, qué odias, qué toleras, qué podrías repetir durante años.
Pero si te quedas eternamente explorando, la exploración deja de ser aprendizaje. Se vuelve turismo de identidades. Hoy visitas la identidad del emprendedor. Mañana la del atleta. Pasado mañana la del inversionista. Luego la del creador. Luego la del experto. Luego la del artista. Luego la del empresario. Luego la del intelectual. Luego la del nómada. Y cada identidad te presta una emoción. Pero ninguna te exige una vida. Entonces vas coleccionando versiones de ti como quien colecciona ropa que nunca usa. Y un día miras el closet completo. Hay mucho ahí, pero no hay estilo. No hay decisión. No hay una forma reconocible de estar en el mundo. Eso también pasa con la mente. Puedes tener muchas ideas y no tener dirección. Puedes tener mucha información y no tener criterio. Puedes tener muchas metas y no tener jerarquía. Puedes tener muchas ganas y no tener obediencia. Y sin jerarquía, la ambición se vuelve ruido. Esta palabra es clave, jerarquía. No suena tan emocionante como motivación. No vende tanto como propósito. No brilla tanto como libertad. Pero sin jerarquía no hay destino. Porque una vida adulta no se ordena preguntando ¿qué me gusta? Se ordena preguntando ¿qué va primero aunque también me gusten otras cosas? Eso es madurez. No matar todo lo demás por desprecio, sino aceptar que no puedes vivir 10 vidas al mismo tiempo con la misma profundidad. Puedes tocar muchas puertas, pero no puedes atravesarlas todas. Puedes aprender muchas cosas, pero no puedes dominar todas al mismo tiempo. Puedes querer muchas versiones de futuro, pero solo puedes convertir una en presente por vez. Y aquí aparece el dolor que casi nadie menciona. El enfoque duele no porque sea difícil concentrarse. Duele porque elegir una prioridad te obliga a decepcionar a tus otras identidades. La versión de ti que quería otra cosa se va a quejar. La versión de ti que soñaba con otro camino va a decir que la estás traicionando. La versión de ti que quería resultados rápidos va a pedirte que cambies de plan. La versión de ti que se alimenta de novedad va a decirte que esto ya se volvió aburrido. La versión de ti que teme ser juzgada va a sugerirte otro curso, otra preparación, otro ajuste. La versión de ti que quiere aprobación va a preguntarte si alguien ya lo notó. Y si no tienes una autoridad interna clara, cada una de esas voces va a tomar el volante por unas horas. Eso explica por qué tanta gente vive agotada sin avanzar. No está agotada por trabajar. Está agotada por negociar consigo misma todos los días. Negociar cansa más que ejecutar. Porque cuando ya decidiste, el trabajo puede ser difícil, pero es simple. Te sientas y haces. Te levantas y repites. Corriges y vuelves. Aprendes y aplicas. Pero cuando no decidiste, cada día empieza con un debate interno. Hoy sí. Hoy no. ¿Me conviene? ¿Y si mejor esto otro? ¿Y si no funciona? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si ya voy tarde? ¿Y si otro camino era mejor? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si todavía no estoy listo? Y al final, antes de hacer algo importante, ya gastaste media batería mental peleando con posibilidades. Por eso la gente disciplinada no siempre es la que tiene más fuerza. A veces solo es la que se quitó de encima muchas discusiones internas. No decide cada día si va a avanzar. Ya decidió antes, no negocia con cada emoción. No le pregunta a cada antojo si tiene permiso. No convierte cada duda en asamblea. Esa persona no es mágica, solo tiene menos ruido gobernando. Y eso se nota. Se nota en cómo trabaja, se nota en cómo rechaza cosas, se nota en cómo habla, se nota en cómo administra su atención, se nota en cómo no corre detrás de cada oportunidad nueva, porque sabe algo que muchas personas descubren tarde. Una oportunidad también puede ser una distracción con buena reputación. No todo lo bueno te conviene. No todo lo rentable te corresponde ahora. No todo lo interesante merece tu trimestre. No todo lo urgente es importante. No todo lo que podrías hacer debe convertirse en parte de tu vida. Esta es una de las lecciones más duras para alguien ambicioso, porque la persona mediocre suele distraerse con placer fácil. Pero la persona ambiciosa suele distraerse con cosas que sí parecen valiosas. Ese es el peligro. No se pierde únicamente en fiestas, series, chismes o flojera. También se pierde en cursos buenos, libros buenos, proyectos buenos, contactos buenos, ideas buenas.
oportunidades buenas, pero demasiadas cosas buenas al mismo tiempo pueden destruir una vida excelente. Y eso es más difícil de aceptar que decir, deja de perder el tiempo. Porque aquí no estamos hablando solo de basura. Estamos hablando de renunciar a cosas que sí podrían funcionar. Cosas que sí te gustan. Cosas que sí tienen potencial. Cosas que sí podrían darte dinero. Cosas que sí podrían abrir puertas. Pero el problema es que tu energía no es infinita. Tu atención no es infinita. Tu claridad no es infinita. Tu capacidad de recuperación no es infinita. Y cada sí que das, aunque sea algo bueno, le cobra impuestos a tu eje principal. A veces el costo no se ve en el calendario. Se ve en la calidad, en la profundidad, en la paciencia, en la memoria, en la constancia, en esa sensación de no estar completamente presente en nada. Y cuando una persona nunca está completamente presente en nada, tampoco se vuelve excepcional en algo. Puede volverse competente en varias cosas, puede defenderse, puede opinar, puede entender, puede empezar, pero no perfora. Y en un mundo saturado de gente que empieza, perforar se vuelve una ventaja brutal. No ganar por correr hacia todos lados, ganar por quedarse lo suficiente donde otros solo visitan. Ahí empieza a cambiar la vida. No en el entusiasmo, en la permanencia inteligente. Pero cuidado, permanecer no significa aferrarte a algo muerto. No significa ignorar señales. No significa casarte con un camino que no tiene sentido. No significa confundir terquedad con carácter. Ese es otro error. Hay gente que se queda demasiado tiempo en lo equivocado porque cree que eso es enfoque. No, el enfoque real no es obedecer ciegamente una decisión vieja. Es tener un eje suficientemente claro para saber cuándo insistir y cuándo ajustar. La diferencia es esta. La persona dispersa cambia de camino para escapar del malestar. La persona estratégica ajusta el camino para acercarse mejor al resultado. No es lo mismo. Una huye, la otra calibra. Una cambia porque se aburrió. La otra cambia porque aprendió. Una salta porque quiere volver a sentir novedad. La otra modifica porque encontró evidencia. Y esa palabra importa. Evidencia, no emoción, no impulso, no comparación, no tendencia. Evidencia. El camino está fallando porque no sirve o porque todavía no lo has trabajado con suficiente profundidad. La idea es mala o la estás juzgando demasiado pronto. La estrategia necesita ajuste o tú necesitas tolerar la parte incómoda. El problema es el proyecto. ¿O es tu incapacidad de sostener una identidad cuando deja de ser emocionante? Estas preguntas no son agradables, pero son necesarias, porque sin ellas puedes pasar tu vida confundiendo intuición con ansiedad. Y eso destruye destinos. La ansiedad quiere movimiento inmediato. La intuición puede esperar a tener claridad. La ansiedad te empuja a cambiar para aliviar tensión. La intuición te guía a cambiar porque hay una verdad que ya viste. La ansiedad grita. La intuición insiste. La ansiedad quiere que hagas algo ya. La intuición quiere que hagas lo correcto, aunque tarde más. Pero para distinguirlas necesitas silencio. Y una persona saturada no tiene silencio. Tiene estímulos, tiene notificaciones, tiene pendientes. Tiene ruido social, tiene comparación, tiene información entrando todo el tiempo. Tiene opiniones que nunca pidió. Tiene la vida de otros metida en la pantalla. Tiene demasiadas voces compitiendo con la suya. Y después se pregunta por qué no puede decidir. ¿Cómo va a decidir alguien que no se escucha? ¿Cómo va a elegir una dirección? Alguien que cada día alquila su atención al escándalo, a la tendencia, al mensaje, a la urgencia ajena, al algoritmo, a la comparación. La atención no es solo una herramienta de productividad. La atención es el lugar donde se forma tu vida. Lo que miras, crece. Lo que repites se vuelve identidad. Lo que alimentas empieza a pedir más. Lo que consultas todos los días termina opinando dentro de ti. Por eso hay personas que creen que tienen pensamientos propios, cuando en realidad tienen ecos recientes, ecos de lo que vieron, ecos de lo que otros lograron, ecos de lo que alguien criticó, ecos de una tendencia, ecos de una vida ajena. Y una vida construida con ecos no tiene dirección, tiene reacción. Reacciona a lo que aparece, reacciona al miedo, reacciona a la comparación, reacciona al mercado, reacciona a la aprobación, reacciona a lo que está de moda.
Reacciona a lo que duele. Pero construir exige algo distinto. Construir exige una decisión que sobreviva al estado de ánimo. Una decisión que no necesite aplauso diario. Una decisión que pueda atravesar semanas normales, meses aburridos, días torpes, intentos incompletos, resultados parciales, silencios. Y esa decisión no nace de motivación, nace de jerarquía, de decir, esto va primero, aunque no siempre tenga ganas, aunque otras cosas también brillen, aunque una parte de mí quiera escapar, aunque el resultado todavía no sea visible, aunque nadie lo entienda todavía. Esto va primero. Ahí empieza una vida distinta. No perfecta, no mágica, no cinematográfica, distinta. Porque por primera vez dejas de vivir como una coalición de impulsos y empiezas a vivir como una persona con mando interno. Ese es el verdadero giro. No necesitas volverte una máquina. Necesitas dejar de ser una asamblea. Una asamblea de deseos no construye destino. Debate. Discuta. Se contradice. Vota distinto cada semana. Promete mucho. Ejecuta poco. Cambia de prioridad cada vez que cambia el clima emocional. Y luego se pregunta por qué todo sigue igual. Pero una persona con mando interno funciona distinto. No porque no tenga dudas, tiene dudas. No porque no tenga miedo, tiene miedo. No porque no tenga otras ideas, las tiene. Pero ya no les entrega la dirección principal. Las escucha, las anota, las revisa, pero no les obedece automáticamente. Eso es madurez, no ausencia de deseo. Jerarquía sobre el deseo, no ausencia de miedo. Jerarquía sobre el miedo, no ausencia de opciones. Jerarquía sobre las opciones. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte solamente cómo organizar mejor tus días. Empiezas a preguntarte algo más profundo. ¿Qué parte de mí está gobernando mi vida ahora mismo? Porque puede estar gobernando tu miedo. Puede estar gobernando tu ego. Puede estar gobernando tu necesidad de aprobación. Puede estar gobernando tu ansiedad. Puede estar gobernando tu fantasía. Puede estar gobernando tu enojo. Puede estar gobernando tu hambre real de crecer. Puede estar gobernando una versión de ti que quiere evitar el dolor de elegir. Y según quien gobierne, así se verá tu vida. Misma inteligencia, mismo tiempo, mismas 24 horas, pero diferente gobierno interno. Y ese gobierno lo cambia todo. Una persona gobernada por ansiedad acumula salidas. Una persona gobernada por claridad construye caminos. Una persona gobernada por ego quiere parecer ocupada. Una persona gobernada por propósito quiere producir evidencia. Una persona gobernada por miedo busca garantías. Una persona gobernada por decisión acepta riesgos calculados. Una persona gobernada por comparación cambia de meta cada vez que ve a alguien ganar. Una persona gobernada por jerarquía sabe felicitar a otros sin abandonar su propio eje. Esa es una diferencia silenciosa, pero con los años se vuelve enorme. Porque la vida no se rompe de golpe, se dispersa en pequeñas fugas. Un poco de atención aquí, un poco de energía allá, una semana perdida en una idea nueva. 3 meses sin tocar lo esencial. Un año con muchos pendientes, pero poca acumulación. 5 años con experiencia, pero sin obra. Y cuando digo obra, no hablo solo de arte. Tu obra puede ser un negocio, una carrera, un cuerpo, una familia, una reputación, una habilidad, un patrimonio, un canal, una empresa, una consulta, una comunidad, una mente más fuerte, una vida más libre. Pero toda obra necesita continuidad. Y la continuidad necesita renuncia. No hay obra seria construida a base de impulsos sueltos. Puede haber chispazos, puede haber momentos brillantes, puede haber inicios prometedores, pero no obra. La obra aparece cuando una persona se queda lo suficiente para que la repetición empiece a acumular poder. Y aquí aparece otra incomodidad. La mayoría sobreestima lo que puede hacer con intensidad y subestima lo que puede hacer con continuidad. La intensidad se siente heroica. La continuidad se siente humilde. La intensidad te deja decir, hoy lo di todo. La continuidad te obliga a decir, mañana también. La intensidad impresiona. La continuidad transforma. La intensidad puede nacer del enojo, de la culpa, de la emoción, de una crisis. La continuidad necesita identidad. Necesita que algo dentro de ti ya no esté preguntando si esto importa. Necesita que tu decisión haya bajado del discurso al sistema nervioso.
Porque si cada día tienes que convencerte desde cero, estás perdido. No por falta de capacidad, por exceso de fricción. La fricción invisible te mata. No la gran tragedia, la fricción. Tener que decidir de nuevo. Tener que buscar ganas. Tener que explicarte otra vez. Tener que pelear con el teléfono. Tener que negociar con la cama. Tener que justificar tu prioridad. Tener que defender tu tiempo frente a cada interrupción. Tener que reconstruir tu enfoque desde cero, porque ayer lo regalaste completo. Eso desgasta más que el trabajo. Por eso el enfoque real se diseña antes de necesitarlo. No esperas a estar fuerte para decidir. Decides para no depender siempre de estar fuerte. No esperas a tener ganas para proteger tu prioridad. Proteges tu prioridad para que las ganas no sean requisito. No esperas a que el mundo se calle. Construyes una forma de trabajar, aunque el mundo siga haciendo ruido. Porque el mundo no se va a calmar para que tú puedas construir. El mundo va a seguir gritando. Las noticias van a seguir. Los mensajes van a seguir. La gente va a seguir opinando. Las oportunidades van a seguir apareciendo. Las urgencias ajenas van a seguir disfrazándose de obligación. Tu miedo va a seguir inventando argumentos inteligentes. Tu ego va a seguir pidiendo gratificación. Tu cuerpo va a seguir pidiendo comodidad. Tu mente va a seguir ofreciendo caminos alternos cuando algo se ponga difícil. Entonces, la pregunta no es si habrá ruido. Habrá ruido. La pregunta es si tú tendrás un eje más fuerte que ese ruido. Y ese eje no puede ser una frase bonita. Tiene que ser una decisión operativa. Una decisión con calendario. Con horas. Con límites. Con sacrificios. Con cosas que ya no haces. Con gente a la que ya no le das acceso ilimitado. Con proyectos que dejas congelados sin culpa. Con estímulos que ya no consumes. Con métricas que sí revisas. Con una prioridad que no depende de tu ánimo. Porque si tu prioridad no aparece en tu agenda, no es prioridad. Es decoración mental. Y muchas personas viven decoradas de sueños, pero no organizadas alrededor de ellos. Sueñan con una vida, hablan de una vida, se imaginan una vida, consumen contenido sobre esa vida. Pero su calendario cuenta otra historia. Su calendario dice que aman de verdad, no sus palabras. Su calendario, su historial de pantalla, sus gastos, sus conversaciones, sus hábitos pequeños, sus repeticiones. Sus renuncias. Ahí está la verdad. No en lo que dices que quieres. En lo que proteges cuando nadie te está mirando. Y esta es una parte brutal, pero liberadora. No necesitas juzgarte. Necesitas leerte. Tu vida actual es un documento. No para odiarte. Para entenderte. Mira dónde se va tu atención. Mira que siempre gana. Mira que dices que importa, pero nunca recibe tus mejores horas. Mira que recibe tu energía fresca y que recibe tus sobras. Mira qué actividades usas para sentirte productivo sin arriesgarte. Mira qué conversaciones te drenan. Mira qué tipo de contenido te deja inquieto, comparándote, sintiéndote tarde. Mira qué proyectos nombras mucho pero no tocas. Mira qué idea te da miedo volver concreta. Ahí está el mapa, no el mapa bonito, el mapa real. Y el mapa real casi siempre revela algo incómodo. No estás desorganizado al azar. Estás organizado alrededor de tus miedos. Eso pega, porque creemos que la desorganización es neutral. No lo es. A veces tu caos protege algo. Protege tu ego del fracaso. Protege tu fantasía de ser medida. Protege tu comodidad. Protege tu identidad vieja. Protege la posibilidad de decir, si hubiera tenido tiempo, si hubiera tenido apoyo, si hubiera tenido mejores condiciones, habría podido. El caos te da coartadas, el enfoque te las quita. Por eso el enfoque da miedo. No porque sea difícil poner el celular lejos. Eso es lo superficial. Da miedo porque cuando por fin te enfocas, ya no puedes culpar a tantas cosas. Empiezas a ver con más claridad qué tanto eres capaz, qué tanto sostienes, qué tanto aprendes, qué tanto corriges, qué tanto resistes, qué tanto quieres de verdad lo que decías querer. El enfoque convierte tus excusas en datos. Y no todo el mundo quiere datos. Mucha gente prefiere vivir con una imagen no comprobada de sí misma. Yo podría, pero yo sería así. Yo haría cuando yo tengo potencial, solo que ese solo que puede volverse una tumba elegante, porque te permite conservar intacta una identidad imaginaria.
La identidad de alguien capaz, profundo, talentoso, destinado a algo grande, pero temporalmente bloqueado. Y sí, a veces una persona sí está bloqueada por condiciones reales. No hay que ser simplistas. Hay trabajos pesados, hay familias difíciles, hay deudas, hay problemas de salud, hay contextos duros, hay responsabilidades que no se pueden borrar con una frase motivacional. Pero incluso ahí, en condiciones imperfectas, hay una pregunta que sigue viva. ¿Qué parte de mi energía sí puedo recuperar? No toda, quizá poca, pero alguna. Y la vida puede cambiar cuando dejas de pedir condiciones perfectas y empiezas a defender una franja real. 1 hora, 40 minutos, 2 horas, un bloque profundo, una repetición diaria, una acción concreta. Un avance medible. No porque eso resuelva todo en una semana, sino porque recupera autoridad interna. Y cuando una persona recupera autoridad interna, deja de sentirse totalmente arrastrada por la vida. Empieza a verse como alguien que todavía puede intervenir. Ese es el punto. No controlar todo. Intervenir donde sí puedes. Y hacerlo con suficiente continuidad como para que el tiempo empiece a jugar a tu favor. Porque el tiempo no ayuda a todos. El tiempo amplifica. Si repites dispersión, el tiempo amplifica dispersión. Si repites claridad, el tiempo amplifica claridad. Si repites evasión, el tiempo amplifica evasión. Si repites una habilidad, el tiempo amplifica habilidad. Si repites una mentira, el tiempo la convierte en carácter. Si repites una decisión, el tiempo la convierte en destino. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar más que todas las anteriores. No estás construyendo tu futuro cuando piensas en él. Lo estás construyendo cuando repites algo que lo vuelve inevitable. Pensar en una vida distinta no la vuelve probable. Hablar de una vida distinta no la vuelve probable. Inspirarte con una vida distinta no la vuelve probable. Lo que la vuelve probable es una repetición concreta, suficientemente pequeña para sostenerla, suficientemente importante para acumular poder y suficientemente protegida para no morir cada vez que aparece una distracción. Eso es lo que casi nadie quiere hacer, porque pensar en grande se siente bien, pero repetir en pequeño se siente humillante. La mente quiere épica. La vida pide sistema. La mente quiere transformación. La vida pide horario. La mente quiere una identidad nueva. La vida pregunta qué vas a hacer hoy cuando nadie te vea. Y por eso tanta gente se queda en el borde, siempre cerca, siempre casi, siempre ya entendí. Siempre ahora sí, siempre con una revelación nueva, siempre con una frase que le pegó, siempre con una idea que le abrió los ojos. Pero abrir los ojos no cambia nada si después vuelves a caminar igual. Hay personas que ya entendieron todo lo que necesitaban entender para cambiar su vida. No les falta información, les falta obediencia. Y esa palabra suena fuerte. Obediencia. No obediencia a otra persona. No obediencia ciega. No obediencia sumisa. Obediencia a la decisión que tú mismo dijiste que importaba. Porque ahí está la contradicción. Muchos quieren libertad, pero no quieren obedecerse. Quieren independencia, pero viven sometidos al impulso del momento. Quieren controlar su vida, pero no controlan su primera hora del día. Quieren construir patrimonio, pero cada emoción les cambia el gasto. Quieren crear algo serio, pero cada comentario les cambia la dirección. Quieren volverse fuertes, pero cada incomodidad los manda a negociar. Entonces no es que no quieran. Sí quieren, pero su querer no gobierna. Su querer opina. Y una opinión interna no basta para cambiar una vida. Necesitas una orden clara, no militar, no rígida, no enferma, clara. Esto va primero, esto se protege, esto se mide, esto se repite, esto no se negocia cada día, no porque seas una máquina, sino porque si cada día negocias con tu versión más débil aprende que siempre tiene asiento en la mesa. Y cuando una parte débil de ti aprende que puede negociar todo, empieza a negociar tu destino completo. Primero negocia 5 minutos, luego negocia 1 hora, luego negocia un día, luego negocia una semana, luego negocia un proyecto, luego negocia tu identidad. Y cuando despiertas, sigues siendo la misma persona que juraste dejar atrás. No por falta de sueños, por exceso de concesiones pequeñas. La vida no se destruye solo por grandes errores.
También se destruye por permisos diminutos repetidos durante años. Un permiso para posponer. Un permiso para revisar otra cosa. Un permiso para empezar mañana. Un permiso para cambiar de plan sin evidencia. Un permiso para no medir. Un permiso para justificarte. Un permiso para distraerte solo hoy. Un permiso para seguir hablando en vez de ejecutar. Y cada permiso parece inofensivo. Pero juntos forman una constitución interna, una forma de gobierno, una ley silenciosa que dice: aquí las decisiones importantes no se cumplen si incomodan. Y si esa es la ley interna, no importa cuántas metas escribas, la ley gana. Por eso, el problema no es escribir más metas. El problema es cambiar la ley. Y la ley cambia cuando una acción pequeña se vuelve más fuerte que tu negociación habitual. No necesitas empezar con una vida perfecta. Necesitas empezar con una victoria que tu mente no pueda discutir. Una victoria concreta. Hoy trabajé 1 hora en lo que dije que era mi prioridad. Hoy publiqué, aunque no quedó perfecto. Hoy estudié, aunque no tenía ganas. Hoy caminé, aunque mi mente quería posponer. Hoy ahorré, aunque había una excusa para gastar. Hoy hice la llamada difícil. Hoy cerré la pestaña que me estaba chupando la atención. Hoy dije no a una oportunidad que solo venía a distraerme. Hoy protegí mi eje. 1 vez no parece nada. 10 veces empieza a decir algo. 100 veces construyen una identidad. 1000 veces cambian una vida. No por magia, por acumulación. Y aquí hay que entender algo muy importante. La acumulación no se siente emocionante al principio. Se siente lenta. Se siente injusta. Se siente como poner una piedra sobre otra, mientras otros parecen avanzar más rápido. Se siente como si el mundo no estuviera mirando. Y probablemente no está mirando. Pero ese es el punto. Las bases de una vida casi siempre se construyen fuera de cámara. Nadie aplaude los cimientos. Nadie comparte los cimientos. Nadie dice, mira qué hermoso ese proceso invisible. La gente aplaude cuando ya hay edificio. Pero para entonces, lo importante ya ocurrió. Lo importante fue cuando no había nada que presumir. Cuando seguías repitiendo sin poder demostrar todavía que valía la pena. Cuando todavía no tenías resultado, solo dirección. Cuando todavía no tenías reconocimiento, solo compromiso. Cuando todavía no tenías prueba externa, solo una decisión interna que se negaba a morir. Ese tramo define a una persona, no el inicio. El inicio lo hace cualquiera, no el éxito. El éxito lo disfruta cualquiera. El tramo invisible es el filtro. Ahí se cae quien estaba enamorado de la idea, pero no del costo. Ahí se cae quien quería una identidad, pero no una práctica. Ahí se cae quien quería admiración, pero no repetición. Ahí se cae quien quería libertad, pero no estructura. Y por eso el enfoque no debería venderse como una técnica. Es una prueba de honestidad. Te obliga a responder con hechos una pregunta muy simple. Esto que dices querer, ¿lo quieres también cuando no te produce emoción? Porque querer algo solo cuando emociona no es quererlo, es consumirlo. Lo consumes como consumes una canción, una película, una fantasía, una conversación inspiradora. Te da algo por un rato, pero no te transforma. La transformación empieza cuando aceptas una parte menos romántica. Lo que más cambiará tu vida probablemente se volverá aburrido antes de volverse poderoso. Eso aplica a una habilidad, a un negocio, a un canal, a una carrera, a una inversión, a un cuerpo, a una relación contigo mismo. Al principio hay descubrimiento, luego hay fricción, luego hay repetición, luego hay dudas, luego hay ajustes, luego hay una etapa donde parece que nada pasa. Y después, si no abandonas por aburrimiento, empieza a aparecer algo distinto, no solo resultado. Criterio. Y el criterio vale más que la emoción, porque la emoción te empieza, el criterio te sostiene. La emoción te dice, esto me gusta. El criterio te dice, esto conviene, aunque hoy no se sienta brillante. La emoción te empuja a abrir puertas. El criterio te enseña cuáles cerrar. La emoción inicia muchos fuegos. El criterio aprende cuál alimentar. Y una vida adulta necesita criterio más que entusiasmo. El entusiasmo sin criterio te vuelve manipulable. Por tendencias, por gurús, por promesas, por comparaciones, por tu propio ego, por la urgencia de sentir que ya estás cambiando.
El criterio, en cambio, te vuelve más difícil de mover. No porque seas terco, sino porque ya aprendiste a distinguir entre una señal y un ruido, entre una oportunidad y una tentación, entre una pausa estratégica y una fuga, entre una expansión real y una nueva forma de dispersarte. Y esa distinción vale oro, porque muchas personas no fracasan por no ver oportunidades, fracasan porque no saben cuál oportunidad ignorar. Eso es mucho más moderno. Antes el problema era no tener acceso. Hoy, muchas veces, el problema es exceso de acceso. Demasiada información, demasiadas opciones, demasiados modelos de vida, demasiadas formas de ganar dinero, demasiadas historias de éxito, demasiadas personas mostrando resultados sin enseñar el costo completo. Demasiados caminos diciendo, ven por aquí, y una mente sin jerarquía se vuelve presa fácil. Salta, compara, se frustra, empieza, abandona, reinventa, vuelve a empezar. Y cada reinicio le da una sensación de esperanza, pero también le roba acumulación. Ese es el precio oculto de empezar de nuevo demasiadas veces. No solo pierdes tiempo, pierdes profundidad, pierdes memoria del proceso, pierdes confianza en ti. Porque cada vez que abandonas algo importante sin una razón sólida, una parte de ti aprende que tus decisiones no son confiables. Y eso es gravísimo, porque la confianza personal no nace de decirte cosas bonitas. Nace de verte cumplir, nace de acumular evidencia interna, de poder mirarte y decir, cuando digo que voy a hacer algo, no siempre lo hago perfecto, pero no me abandono al primer malestar. Esa confianza cambia la forma en que caminas. No es autoestima inflada. No es repetir afirmaciones frente al espejo. Es historial. Historial contigo. Historial de haber sostenido algo. Historial de haber corregido. Historial de haber vuelto después de fallar. Historial de no haber vendido tu prioridad por cualquier estímulo. Y sin ese historial, puedes tener talento, puedes tener inteligencia, puedes tener ideas, puedes tener oportunidades, pero por dentro sabes que no confías plenamente en ti. Y una persona que no confía en sí misma vive pidiendo señales externas. Necesita que alguien le confirme. Necesita que alguien la motive. Necesita que alguien la empuje. Necesita que el entorno sea perfecto. Necesita que el resultado llegue pronto, porque no tiene una base interna suficientemente firme. Pero cuando empiezas a cumplirte, aunque sea en cosas pequeñas, algo cambia. No necesitas tanto ruido. No necesitas tanta aprobación. No necesitas anunciar cada decisión. No necesitas hacer teatro de transformación. Solo haces. Y esa sobriedad es poderosa. El verdadero cambio suele ser menos espectacular de lo que la gente imagina. No siempre llega como una escena épica. A veces llega como un martes cualquiera, cuando por fin haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie lo sepa. A veces llega cuando eliges dormir bien en vez de destruir tu mañana. A veces llega cuando no compras algo que no necesitas. A veces llega cuando cierras una conversación que solo te drena. A veces llega cuando haces la repetición aburrida. A veces llega cuando no corres a contar tu plan y mejor lo conviertes en avance. A veces llega cuando aceptas que tu vida no necesita más drama, necesita más dirección. Eso también es madurez. Dejar de necesitar que todo se sienta intenso para sentir que importa. Hay personas adictas a la intensidad. Necesitan crisis para cambiar. Necesitan enojo para moverse. Necesitan humillación para reaccionar. Necesitan que algo se rompa para tomarse en serio. Pero vivir así es carísimo. Porque si solo avanzas cuando estás herido, entonces tu combustible es el dolor. Y una vida construida solo con dolor se vuelve inestable. Claro que el dolor puede despertar. Claro que una crisis puede abrir los ojos. Claro que una humillación puede darte fuerza temporal. Pero no puedes depender siempre de eso. Porque cuando el dolor baja, vuelves a dispersarte. La fuerza madura no necesita estar herida todo el tiempo. La fuerza madura se organiza incluso en días normales. Y esa es una de las diferencias más grandes entre quien cambia de verdad y quien solo reacciona. El que reacciona necesita un enemigo. El que cambia necesita un sistema. El que reacciona necesita rabia. El que cambia necesita dirección. El que reacciona se mueve cuando le duele. El que cambia se mueve porque ya decidió.
Por eso, si quieres reconstruir tu vida, no empieces preguntando qué emoción te falta. Empieza preguntando qué estructura te falta. Porque quizá no necesitas más motivación. Quizá necesitas menos salidas, menos negociación, menos puertas abiertas, menos ruido, menos promesas, menos versiones de ti compitiendo. Y más eje. Un eje no es una cárcel. Un eje es una columna. Es aquello que permite que lo demás tenga orden. Cuando tienes eje, puedes descansar sin culpa, porque sabes que estás protegiendo. Puedes decir no sin sentir que pierdes tu vida, porque sabes que estás construyendo. Puedes aceptar oportunidades sin convertir cada una en nueva identidad. Puedes aprender cosas nuevas sin abandonar lo esencial. Puedes tener intereses secundarios sin dejar que invadan el centro. Puedes moverte con más calma, porque ya no necesitas demostrarte todo cada semana. Eso es libertad real. No hacer todo, no poder con todo, no estar disponible para todo. Libertad real es no ser secuestrado por cada posibilidad. Es poder mirar algo atractivo y decir, no ahora, no porque no sea bueno, no porque no me guste, no porque no pueda, sino porque no pertenece al centro de esta etapa. Esa frase puede cambiar una vida. No pertenece al centro de esta etapa. No tienes que matar todas tus ideas, pero sí tienes que dejar de tratarlas como emergencias. Algunas ideas pueden esperar, algunas pueden madurar, algunas pueden quedarse en una lista, algunas pueden convertirse en proyecto después, algunas nunca tendrán que hacerse. Y eso no significa que perdiste, significa que dejaste de confundir abundancia mental con obligación. No todo lo que imaginas te reclama. No todo lo que podría ser tiene derecho a interrumpir lo que estás construyendo. No todo futuro posible merece robarle sangre al presente. Hay futuros que solo existen para distraerte del único que sí podrías convertir en realidad. Y mientras no aceptes eso, tu mente seguirá usando posibilidades como cortina de humo. Cada vez que algo se ponga difícil, aparecerá otra versión de ti. Más fácil, más brillante, más nueva. Más emocionante, más limpia. Una versión que todavía no está cansada. Una versión que todavía no cometió errores. Una versión que todavía no recibió rechazo. Una versión que todavía no exige paciencia. Y te va a seducir. Te va a decir, quizá yo soy la verdadera. Pero cuidado. A veces esa nueva versión no es tu destino. Es tu escape. Y si no aprendes a reconocerlo, vas a confundir cada incomodidad con una revelación. Vas a creer que perder interés siempre significa que elegiste mal. Vas a creer que sentir resistencia significa que ese camino no era para ti. Vas a creer que aburrirte es una señal divina para cambiar. No siempre. A veces aburrirte significa que llegaste al tramo donde empieza la acumulación. A veces resistirte significa que tocaste una parte importante. A veces perder emoción significa que el camino dejó de entretenerte y ahora quiere formarte. Y ser formado no siempre se siente bonito. Se siente como repetición, como límite, como ajuste, como confrontación, como renunciar a la imagen exagerada de ti y conocer tu capacidad real. Eso asusta, pero también libera. Porque una vez que conoces tu capacidad real, puedes construir sobre tierra firme. Ya no necesitas fantasías enormes para sentirte especial. Necesitas evidencia, y la evidencia te vuelve más serio, te vuelve más preciso, te vuelve menos manipulable por tu propia grandiosidad. Hay una grandiosidad silenciosa en mucha gente ambiciosa. No siempre se nota como arrogancia, a veces se nota como incapacidad de empezar pequeño. La persona dice que quiere algo grande, pero desprecia la primera acción pequeña. Quiere un negocio, pero le da vergüenza vender a 10 personas. Quiere un canal grande, pero le frustra hacer videos que casi nadie ve. Quiere libertad financiera, pero desprecia ahorrar cantidades modestas. Quiere un cuerpo fuerte, pero se burla de caminar 20 minutos. Quiere dominar un tema, pero se impacienta con los fundamentos. Quiere reconocimiento, pero no quiere pasar por anonimato. Quiere el fruto sin respetar la escala. Y cuando desprecias lo pequeño, destruyes el puente hacia lo grande. Porque casi todo lo grande empieza humillante. Empieza sin audiencia, sin aplauso, sin ingreso serio, sin dominio, sin estética perfecta, sin identidad consolidada. Empieza como una versión torpe de algo que podría volverse fuerte. Pero si tu ego no tolera verte torpe, nunca vas a durar suficiente para volverte bueno.
Ese es otro enemigo invisible. No la falta de talento, la incapacidad de soportar ser principiante. A veces una persona prefiere fantasear con ser grande que practicar siendo mala, porque en la fantasía ya es grande. En la práctica queda expuesta. La fantasía protege el ego. La práctica lo educa. Y por eso la práctica duele. Te muestra tus límites. Te muestra tu lentitud. Te muestra tu falta de técnica. Te muestra tu impaciencia. Te muestra que no eres tan especial como imaginabas. Pero también te da algo que la fantasía jamás puede darte. Mejora real. La mejora real no necesita que te sientas brillante. Necesita que vuelvas con más criterio, que vuelvas con menos excusas, que vuelvas después de hacer algo mediocre, que vuelvas después de sentir vergüenza, que vuelvas después de ver que otro va más rápido, que vuelvas después de una semana difícil, que vuelvas cuando tu mente te ofrezca una salida elegante. Ahí se forma una persona distinta, no en la inspiración, en el regreso. La persona que aprende a regresar se vuelve peligrosa. Porque puede fallar sin desaparecer, puede cansarse sin traicionarse, puede dudar sin abandonar, puede ajustar sin destruir todo, puede descansar sin convertir el descanso en fuga, puede empezar pequeño sin sentirse humillada, puede avanzar lento sin insultarse, puede mirar el éxito de otros sin usarlo como excusa para cambiar de dirección. Esa persona empieza a acumular. Y la acumulación, cuando se sostiene, produce algo que desde afuera parece suerte. Pero desde adentro se sabe que no lo fue. Fue repetición, fue elección, fue jerarquía, fue paciencia. Fue decir no. Fue no contar todos los planes. Fue no perseguir cada estímulo. Fue proteger horas. Fue corregir cuando nadie aplaudía. Fue sostener una identidad antes de que el mundo la reconociera. Y esto nos lleva a una pregunta que quizá no quieres responder rápido. ¿Qué versión de ti está pidiendo atención? Pero no merece autoridad, porque no todas las voces internas son enemigas. Algunas tienen información, algunas protegen algo, algunas expresan deseos legítimos. Pero escuchar no es obedecer. Puedes escuchar a tu miedo sin darle el volante. Puedes escuchar a tu cansancio sin dejar que destruya tu proyecto. Puedes escuchar a tu curiosidad sin convertirla en nueva prioridad. Puedes escuchar a tu ego sin permitirle diseñar tu agenda. Puedes escuchar a tu inseguridad sin regalarle tu futuro. Eso es gobierno interno. No silenciar todo, ordenarlo. Porque cuando intentas silenciarlo todo, te vuelves rígido. Pero cuando lo obedeces todo, te vuelves disperso. La madurez está en medio. Escuchar con respeto. Decidir con jerarquía. Y para decidir con jerarquía necesitas una pregunta práctica. ¿Cuál es el eje de esta temporada de mi vida? No de toda tu vida, de esta temporada. Eso importa. Porque una de las razones por las que la gente no elige es que cree que elegir significa encadenarse para siempre. Y no. Elegir una temporada no es firmar una condena eterna. Es darle a tu vida un centro temporal suficientemente claro para acumular. Puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, una etapa, un proyecto, una habilidad, un objetivo. Pero durante esa temporada, el eje no se trata como una opción más. Se trata como el centro. Y todo lo demás se ordena alrededor. No desaparece necesariamente. Se ordena. Si tu eje es construir un canal, entonces aprender, editar, escribir, grabar, publicar y mejorar van al centro. Si tu eje es formar patrimonio, entonces gasto, ahorro, inversión, ingreso y riesgo se ordenan alrededor. Si tu eje es salud, entonces sueño, comida, movimiento y estrés dejan de ser secundarios. Si tu eje es una habilidad profesional, entonces el estudio y la práctica dejan de pelear por sobras de tiempo. Si tu eje es salir de un trabajo que te drena, entonces tus decisiones diarias tienen que apuntar a crear salida, no solo a quejarte mejor. Ese es el punto. Un eje convierte deseo en arquitectura. Sin eje, todo compite. Con eje, todo se pregunta, ¿sirvo a esto o lo saboteo? Esa pregunta simplifica. No vuelve fácil la vida, pero la vuelve más honesta. Y muchas veces eso basta para empezar, porque parte de tu cansancio viene de intentar tratar todo como igual. Todo importante, todo urgente, todo posible, todo pendiente, todo abierto. Pero la vida no se puede vivir plana. Necesita relieve. Necesita decir, esto pesa más,
Esto pesa menos. Esto espera. Esto no entra. Esto se hace hoy. Esto se revisa después. Esto suena bien, pero no ahora. Esto me gusta, pero no manda. Esto me da miedo, por eso debo mirarlo. Esto me distrae, aunque parezca útil. Esto es incómodo, pero central. Cuando una persona aprende a dar peso distinto a las cosas, recupera energía, porque ya no tiene que responderle igual a todo. Y aquí quiero decir algo importante. Enfocarte no significa volverte pobre por dentro. No significa dejar de aprender. No significa dejar de amar otras áreas. No significa apagar tu curiosidad. No significa vivir como robot. Significa que tu curiosidad deja de gobernarte como animal suelto. La curiosidad es maravillosa cuando sirve a una dirección, pero puede ser destructiva cuando reemplaza la dirección. Hay curiosidad que abre mundo, y hay curiosidad que evita compromiso. La diferencia está en si vuelve a tu eje o te saca de él. Si aprendes algo y eso fortalece tu prioridad, adelante. Si aprendes algo y eso solo te da otra excusa para posponer lo central, cuidado. Si una conversación te da claridad, adelante. Si una conversación solo te deja más excitado y menos comprometido, cuidado. Si una oportunidad encaja con tu temporada, adelante. Si una oportunidad exige que abandones otra vez el centro sin evidencia, cuidado. El enfoque no mata la vida, le da dirección. Y paradójicamente, cuando tienes dirección, disfrutas más lo secundario, porque ya no todo viene cargado de culpa. Puedes descansar sin sentir que estás escapando. Puedes ver algo por placer sin sentir que destruyes tu futuro. Puedes convivir sin sentir que traicionas tu proyecto. Puedes explorar sin convertir cada exploración en nueva crisis de identidad, porque ya sabes a dónde vuelves. Ese volver es clave. Una vida con eje puede salir, pero vuelve. Una vida dispersa sale y se pierde. Puede parecer lo mismo desde fuera. No lo es. Una persona enfocada puede tener descansos, intereses, relaciones, momentos de ocio, errores, dudas, pero vuelve. Vuelve al eje, vuelve a la práctica, vuelve a la prioridad, vuelve a lo que dijo que importaba. La persona dispersa también descansa, explora, duda y se equivoca, pero no vuelve. Se muda internamente cada semana, cambia de centro, cambia de narrativa. Cambia de excusa, cambia de promesa, y un día tiene tantos comienzos que ya no sabe cuál era su vida real. Por eso el primer acto serio no es trabajar más, es elegir a qué vas a volver. Cuando todo se complique, ¿a qué vuelves? Cuando te aburras, ¿a qué vuelves? Cuando te critiquen, ¿a qué vuelves? Cuando te sientas tarde, ¿a qué vuelves? Cuando aparezca una oportunidad brillante, ¿a qué vuelves? Cuando falles, ¿a qué vuelves? Cuando tengas un día malo, ¿a qué vuelves? Esa respuesta es tu eje. No lo que dices en tus mejores días, lo que eliges en tus días confusos. Y si no tienes respuesta, tu vida será decidida por el último estímulo fuerte, el último miedo, el último video, la última comparación, la última crítica, la última emoción, la última moda, el último rechazo, la última fantasía. Eso no es libertad. Eso es vivir con el sistema operativo abierto para que cualquiera instale algo. Y sí, suena duro, pero es exactamente lo que pasa. Si no decides tu eje, el mundo te asigna uno. Puede ser consumo, puede ser aprobación, puede ser urgencia ajena, puede ser resentimiento, puede ser comparación, puede ser supervivencia, puede ser entretenimiento, puede ser miedo, puede ser una identidad heredada, puede ser una expectativa familiar. Puede ser una herida, puede ser una necesidad de demostrar. ¿Algo va a mandar? La pregunta es si lo elegiste tú. Y si no lo elegiste, no te sorprendas de sentirte extraño dentro de tu propia vida. Mucha gente no está deprimida porque no tenga capacidad. Está drenada porque vive una vida armada por estímulos que nunca eligió conscientemente. Le dijeron que era éxito, le dijeron que era estabilidad, le dijeron que debía perseguir, le dijeron que debía temer. Le dijeron cuando ya era tarde. Le dijeron que era realista. Le dijeron que era ridículo. Le dijeron qué podía esperar a alguien como ella. Y luego esa persona intenta construir algo propio con una voz interna, llena de voces ajenas. Eso también es dispersión. No solo tener muchos proyectos, tener demasiados dueños internos. La opinión del padre, la comparación con el amigo, la expectativa de la pareja, el algoritmo, el jefe, la cultura.
la urgencia económica, la herida vieja, la necesidad de demostrar, el miedo a decepcionar, el deseo de ser admirado, todo hablando al mismo tiempo. Y tú en medio, intentando escuchar tu propia dirección. Por eso el enfoque también es un acto de limpieza, no de agenda, de identidad. Preguntarte, ¿esto lo quiero yo? ¿O lo quiero para que alguien por fin me vea? ¿Esto es mi camino o es una reacción contra alguien? ¿Esto nace de claridad o de comparación? ¿Esto me construye o solo me permite sentirme superior por un rato? ¿Esto forma parte de mi eje o solo alimenta una versión insegura de mí? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero te devuelven soberanía. Y la soberanía interna vale más que la motivación, porque la motivación cambia. La soberanía decide, la motivación aparece, la soberanía permanece. La motivación depende del clima emocional. La soberanía crea condiciones incluso cuando el clima emocional es malo. Y no, esto no significa que siempre vas a poder. No significa que nunca vas a fallar. No significa que no habrá semanas donde retrocedas. No significa que tu sistema será perfecto. La idea de perfección también distrae. Hay personas que no sostienen nada porque cada falla las hace reiniciar toda su identidad. Fallan un día y dicen, ya lo arruiné. Fallan una semana y dicen, no sirvo. Fallan un mes y dicen, este camino no es para mí. Pero una persona con eje no convierte cada tropiezo en juicio final. Lo ve como información. ¿Qué falló? ¿El horario? ¿La energía? ¿El entorno? ¿La expectativa? ¿La estrategia? ¿El descanso? ¿La carga? ¿El miedo? ¿La falta de claridad? Corrige. No dramatiza de más. No se insulta como método de mejora. No reinventa toda su vida por una mala semana. Porque sabe a qué vuelve. Ese es otro regalo del enfoque. Te permite fallar sin perderte. Cuando no tienes eje, cada falla parece una crisis existencial. Cuando sí tienes eje, una falla es un dato dentro del camino. Duélese, moléstase, pero no destruye la dirección. Y eso hace que la continuidad sea más humana, porque nadie sostiene una prioridad durante meses o años sin fallar. Nadie. La diferencia no es fallar o no fallar. La diferencia es cuánto tardas en regresar. Hay personas que fallan una tarde y regresan al día siguiente. Hay personas que fallan una tarde y se pierden 6 meses. La distancia entre esas dos vidas no es talento, es retorno. La capacidad de retorno es una de las habilidades más subestimadas de la vida. Volver rápido, volver sin teatro, volver sin esperar motivación, volver sin necesitar una nueva identidad, volver sin castigarte durante semanas. Volver porque esto va primero. Ese retorno, repetido muchas veces, crea una persona sólida. No perfecta, sólida. Y la solidez se nota en algo simple. Ya no necesitas sentirte invencible para actuar. Actúas incluso sintiéndote normal, incluso con dudas, incluso sin música épica, incluso sin una gran revelación, incluso sin que el mundo te confirme. Porque tu acción ya no depende de la fantasía de ser extraordinario. Depende de una decisión ordinaria repetida con seriedad. Y eso, aunque suene menos brillante, es mucho más poderoso. Porque la fantasía de ser extraordinario puede convertirse en otra trampa. Una de las más finas. Una persona puede decirse, yo no nací para algo pequeño. Y quizás sea verdad. Pero si usa esa frase para despreciar los pasos pequeños, entonces no está pensando en grande. Está huyendo de empezar. El orgullo también puede disfrazarse de destino. A veces no quieres hacer lo básico, porque lo básico te recuerda que todavía no estás donde imaginabas. No quieres escribir el primer texto malo. No quieres grabar el primer video torpe. No quieres ahorrar una cantidad pequeña. No quieres estudiar el fundamento. No quieres tocar la puerta de un cliente. No quieres aceptar que tu nivel actual todavía no corresponde con tu visión. Entonces te refugias en la visión. Hablas del futuro grande para no enfrentar la tarea humilde. Pero el futuro grande no se ofende por tareas humildes. Al contrario, las exige. Todo lo serio empieza pareciendo menos impresionante de lo que soñaste. Y ahí es donde se separa la persona que desea una identidad de la persona que acepta un proceso. La identidad quiere sentirse lista. El proceso te vuelve listo. La identidad quiere reconocimiento. El proceso te da capacidad. La identidad quiere que los demás vean quién eres.
El proceso te obliga a convertirte en alguien, aunque nadie lo vea. Y por eso hay que tener cuidado con las grandes frases sobre uno mismo. Yo soy muy ambicioso. Yo pienso diferente. Yo tengo potencial. Yo sé que puedo más. Yo no nací para esto. Todo eso puede ser cierto, pero no vale nada si no se convierte en comportamiento. Una frase sobre tu potencial no es evidencia. Una hora protegida sí. Una decisión repetida sí. Una renuncia concreta sí. Una mejora medible sí. Una publicación hecha sí. Un peso invertido sí. Un entrenamiento cumplido sí. Un cliente atendido sí. Una página escrita sí. Una conversación difícil sostenida sí. El mundo no puede depositar dinero en tu potencial. No puede contratar tu intención. No puede confiar en tu fantasía. No puede comprar lo que todavía no produces. Y tú tampoco deberías enamorarte demasiado de una versión de ti que no tiene pruebas. No para maltratarte, para aterrizarte. Porque cuando dejas de vivir intoxicado por tu propia posibilidad, recuperas algo mucho más útil. Respeto por el paso siguiente. Y muchas vidas no cambian porque la persona no respeta el paso siguiente. Quiere la cima. Quiere la libertad. Quiere el reconocimiento. Quiere la paz. Quiere el dinero. Quiere la obra. Quiere la vida ordenada, pero desprecia el paso siguiente porque parece demasiado simple. Y el paso siguiente casi siempre es simple. No fácil. Simple. Sentarte. Escribir. Llamar. Ahorrar. Practicar. Dormir. Leer. Grabar. Caminar. Ordenar. Vender. Publicar. Estudiar. Corregir. Pedir perdón. Decir no. Volver. La vida no siempre se desbloquea con una gran revelación. A veces se desbloquea cuando dejas de evitar una acción obvia. Esa acción que ya sabes. Esa que aparece en tu cabeza y de inmediato quieres tapar con otra idea más compleja. Esa que no te emociona porque no alimenta tu ego. Esa que no puedes presumir. Esa que no necesita otro curso. Esa que no requiere comprar nada. Esa que no necesita esperar el lunes. Esa que te dejaría sin excusas si la hicieras. Ahí suele estar la puerta, no en lo sofisticado, en lo evitado. Y por eso el enfoque verdadero no empieza preguntando ¿cuál es mi gran propósito? A veces empieza con una pregunta más brutal. ¿Qué acción simple estoy evitando porque, si la hago, ya no podría seguir diciendo que mi problema es falta de claridad? Esa pregunta corta el ruido. Porque mucha confusión desaparece cuando actúas. No toda, pero mucha. Hay claridad que no llega pensando. Llega haciendo. Hay seguridad que no llega imaginando. Llega acumulando evidencia. Hay identidad que no llega afirmando. Llega repitiendo. Hay dirección que no llega esperando una señal perfecta. Llega cuando eliges un eje y permites que la realidad te responda. La realidad responde distinto a quien actúa. A quien solo piensa, la realidad le devuelve fantasías. A quien actúa, la realidad le devuelve datos. Y los datos son incómodos, pero son oro. Te dicen que funciona, que no funciona, que debes ajustar, que era más difícil, que era más fácil, qué parte de ti resiste, qué habilidad te falta, qué miedo se repite, qué oportunidad era real, qué idea solo se veía bien en tu cabeza. Sin datos, tu mente puede engañarte durante años. Con datos, al menos ya no estás discutiendo con fantasmas. Pero para tener datos necesitas exponerte. Y para exponerte, necesitas elegir. Y para elegir, necesitas aceptar que no todas tus posibilidades van a sobrevivir. Ese es el precio. No hay enfoque sin duelo. Nadie lo dice así porque suena menos vendible. Pero es verdad. Enfocarte implica hacer duelo por vidas que tal vez no vivirás. Por identidades que tal vez no desarrollarás ahora. Por caminos que tal vez no tocarás. Por aprobaciones que tal vez no recibirás. Por oportunidades que tal vez dejarás pasar. Por una versión de ti que quería sentir que podía con todo. Ese duelo es real. Y si no lo reconoces, vas a sabotear tu decisión cada vez que aparezca nostalgia por tus otros futuros. No basta con elegir. Hay que aprender a tolerar la tristeza de no elegir lo demás. Porque una parte de ti va a extrañar la fantasía de tener todo abierto. Va a extrañar la sensación de infinitud. Va a extrañar decir, podría hacer esto, podría hacer aquello. Va a extrañar la comodidad de no ser medido. Va a extrañar la emoción del inicio. Va a extrañar la dopamina de reinventarse. Y cuando eso pase, no significa que elegiste mal.
Significa que estás dejando de vivir en posibilidad pura. Estás entrando en realidad. Y la realidad siempre pesa más que la posibilidad. Pero también alimenta más. La posibilidad emociona. La realidad transforma. La posibilidad te da imágenes. La realidad te da músculo. La posibilidad te entretiene. La realidad te entrena. La posibilidad te promete. La realidad te cambia. Por eso tienes que decidir qué quieres más. Sentirte ilimitado o construir algo real. Porque muchas veces no puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Mientras todo es posible, nada es profundo. Mientras todo está abierto, nada está protegido. Mientras todos tus futuros siguen vivos, ninguno recibe suficiente sangre. Entonces llega un momento en que la vida te pide crueldad estratégica, no crueldad contra otros, crueldad contra tu dispersión. Decir, esto no, esto tampoco, esto tal vez después, esto ya no. Esto me gusta, pero no ahora. Esto me halaga, pero me distrae. Esto me da identidad, pero no resultado. Esto parece urgente, pero no sirve a mi eje. Esto me entretiene, pero me debilita. Esto me inspira, pero no me compromete. Esto me emociona, pero no me construye. Esta capacidad de decir no, sin hacer drama, es una forma de poder. No el poder ruidoso. El poder silencioso. El poder de no ser comprado por cada estímulo. El poder de no estar disponible para cada posibilidad. El poder de no necesitar que todo el mundo entienda tu temporada. El poder de trabajar en algo cuando todavía parece pequeño. El poder de no abandonar tu eje solo porque otro camino empezó a brillar. El poder de sostener una dirección sin convertirte en fanático. Ese tipo de poder se nota con el tiempo. No en una semana, con el tiempo. Porque cuando una persona tiene eje, sus decisiones empiezan a alinearse. No todas, no siempre, pero cada vez más. Y esa alineación reduce fuga. La energía que antes se iba en dudas empieza a irse en construcción. La atención que antes se repartía entre 1000 versiones empieza a profundizar. La identidad que antes cambiaba cada semana empieza a endurecerse, no como piedra muerta, como raíz. Y cuando algo tiene raíz, puede crecer sin caerse con cualquier viento. Pero la raíz no se ve. Esa es la injusticia hermosa del proceso. Lo que te sostiene casi nunca es lo que los demás aplauden. Te sostiene lo que repetiste cuando nadie podía usarlo para validarte. Te sostiene el sistema que no publicaste. Te sostiene el hábito que no presumiste. Te sostiene la renuncia que nadie entendió. Te sostiene el límite que pusiste aunque te hizo sentir culpable. Te sostiene la hora que protegiste aunque parecía poca cosa. Te sostiene haber vuelto, una y otra vez. Haber vuelto. Y hay algo profundamente liberador en volver. Porque volver rompe el mito de que necesitas sentirte perfecto para continuar. No, puedes volver sucio. Puedes volver cansado. Puedes volver avergonzado. Puedes volver después de fallar. Puedes volver después de distraerte. Puedes volver después de una semana mala. Puedes volver sin discurso. Puedes volver sin anunciarlo. Puedes volver simplemente porque esto sigue importando. Y cada regreso fortalece una parte de ti que antes no existía. La parte que ya no se abandona por completo. La parte que ya no convierte un tropiezo en identidad. La parte que ya no necesita empezar desde cero cada vez que algo sale mal. Esa parte es más valiosa que cualquier golpe de motivación. Porque la motivación te levanta un día. La capacidad de volver te salva durante años. Entonces, ¿cuál es la alternativa práctica? No es hacer una lista enorme de metas. No es comprarte otra libreta. No es buscar la rutina perfecta. No es jurarte que desde mañana serás otra persona. Eso casi nunca funciona porque se basa en emoción inflada. La alternativa empieza con algo más sobrio. Primero, elegir un eje de temporada. No 10. 1. Un eje que pueda absorber tus mejores horas durante los próximos meses. No tiene que ser el único aspecto de tu vida, pero sí debe ser el centro de construcción. Y para elegirlo, no preguntes solo qué te emociona. Pregunta qué. Si mejora, facilitaría o transformaría muchas otras áreas. Puede ser tu salud, tu ingreso, tu habilidad principal, tu canal, tu negocio, tu salida de un entorno, tu patrimonio, tu estabilidad emocional, tu capacidad profesional, tu disciplina creativa, tu educación financiera. Pero debe ser concreto. No quiero mejorar. Eso no es eje. No quiero ser exitoso. Eso no es eje. No quiero ordenar mi vida.
Eso es demasiado abstracto. Un eje se puede traducir en comportamiento. Por ejemplo, durante los próximos 6 meses, mi eje será producir contenido largo cada semana. Durante los próximos 6 meses, mi eje será construir una base de inversión y ahorro medible. Durante los próximos 6 meses, mi eje será mejorar mi salud metabólica y fuerza física. Durante los próximos 6 meses, mi eje será desarrollar una habilidad que aumente mi valor profesional. Durante los próximos 6 meses, mi eje será crear una salida económica real de mi trabajo actual. Eso ya es distinto, porque el eje obliga a ordenar. Segundo, define la acción mínima que prueba lealtad al eje, no la acción perfecta, la mínima. Aquella que, si la repites, demuestra que no estás fantaseando. Si tu eje es contenido, la acción mínima puede ser escribir o editar todos los días un bloque concreto. Si tu eje es dinero, puede ser registrar gastos, invertir una cantidad fija, revisar tu estrategia y aumentar ingreso. Si tu eje es salud, puede ser caminar, entrenar, dormir a 1 hora, preparar comida, medir algo real. Si tu eje es habilidad, puede ser 1 hora diaria de práctica deliberada. Si tu eje es negocio, puede ser contactar prospectos, mejorar oferta, vender, entregar, cobrar. La clave es que la acción mínima produzca evidencia, no sensación. Evidencia. Tercero, decide qué queda fuera. Esta parte es donde la mayoría miente, porque todos quieren agregar el eje sin quitar nada. Quieren poner una prioridad encima de una vida saturada. Y eso no es enfoque, eso es amontonamiento. Si algo entra al centro, algo tiene que salir del centro. Quizá no de tu vida, pero sí del centro. Tienes que decidir que ya no tendrá tus mejores horas, que ya no revisarás al despertar, que ya no aceptarás automáticamente. ¿Qué proyecto queda en pausa? ¿Qué consumo baja? ¿Qué conversación pierde acceso? ¿Qué oportunidad no entra esta temporada? ¿Qué emoción ya no decide por ti? No puedes construir una prioridad real sin crear vacío alrededor. El vacío no es pérdida, es espacio de crecimiento. Cuarto, mide con brutalidad tranquila, no con castigo, con claridad. Cada semana pregúntate, ¿mi eje recibió mis mejores horas o mis sobras? La acción mínima se repitió. ¿Qué me distrajo? ¿Qué excusa volvió? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué estoy llamando estrategia cuando en realidad es miedo? ¿Qué estoy llamando descanso cuando en realidad es evasión? ¿Qué estoy llamando oportunidad cuando en realidad es dispersión? Estas preguntas no son para humillarte, son para dejar de vivir borroso. La vida borrosa protege la mentira. La medición la desarma. Quinto, diseña retorno, no perfección. Esto es fundamental. No hagas un plan que dependa de nunca fallar. Haz un plan que te diga exactamente cómo volver cuando falles. Porque vas a fallar, vas a tener días malos, vas a distraerte, vas a perder ritmo, vas a sentir dudas, vas a tener semanas complicadas. La pregunta no es si pasará. La pregunta es si tu sistema tiene puerta de regreso. Una puerta simple. Si pierdo un día, vuelvo al siguiente con la acción mínima. Si pierdo una semana, no cambio de identidad. Reduzco fricción y vuelvo. Si me saturo, no abandono el eje. Reduzco intensidad, pero mantengo continuidad. Si me equivoco, reviso datos. No destruyo el proyecto. Si me comparo, vuelvo a mi métrica. Si me aburro, reviso si estoy en fase de acumulación antes de cambiar. Eso te vuelve resistente, no invencible. Resistente. Y la resistencia vale más que la euforia. Sexto, protege tu identidad de las narrativas ajenas. Esto no significa ignorar consejos. Significa no permitir que cualquier voz externa reorganice tu vida. Hay comentarios que parecen inocentes, pero te mueven el eje. Hay críticas que tocan una inseguridad vieja y te hacen abandonar. Hay elogios que inflan tu ego y te hacen acelerar sin base. Hay comparaciones que te sacan de tu temporada. Hay personas que te quieren, pero solo conocen una versión antigua de ti. Y cuando intentas cambiar, esa versión antigua protesta a través de ellas. No siempre por maldad. A veces porque tu cambio las incomoda. A veces porque no lo entienden. A veces porque les recuerda algo que ellas no hicieron. A veces porque están acostumbradas a que ocupes cierto lugar. Por eso debes aprender a escuchar sin entregar el centro. Puedes recibir opinión, pero no entregar el volante. Puedes considerar una crítica, pero no convertirla en sentencia.
Puedes amar a alguien, pero no dejar que su miedo sea tu brújula. Puedes respetar una relación, pero no permitir que te robe la temporada. Eso exige carácter, porque muchas veces el precio de enfocarte no será dejar una distracción evidente. Será decepcionar expectativas. Y decepcionar expectativas no siempre significa hacer algo malo. A veces significa dejar de pedir permiso para crecer. Séptimo, convierte tu eje en entorno. La fuerza de voluntad sola se agota. El entorno repite por ti. Si dices que tu eje importa, pero tu entorno está diseñado para sabotearlo, vas a vivir peleando. Y no se trata de tener una vida perfecta. Se trata de quitar fricción donde puedas. Dejar preparado lo que necesitas. Bloquear lo que te roba. Acercar lo que te sirve. Alejar lo que te secuestra. Ordenar horarios. Crear rituales simples. Reducir decisiones. No depender de heroísmo, porque el heroísmo diario es mala estrategia. Una vida bien diseñada necesita menos épica, más automatismo útil, más puertas cerradas, más señales claras, más menos, sí, más menos. Porque a veces crecer no es agregar, es quitar. Quitar ruido, quitar estímulos, quitar promesas infladas, quitar compromisos que ya no corresponden, quitar consumo que te fragmenta, quitar negociaciones innecesarias. Quitar la fantasía de que algún día vas a tener energía infinita. No la vas a tener. Tienes que construir con energía limitada. Y eso no es una tragedia, es una instrucción. La limitación te obliga a elegir, y elegir te da forma. Una vida sin límites parece libre, pero muchas veces se derrama. Una vida con límites inteligentes puede acumular fuerza. No porque sea más pequeña, sino porque tiene cauce. El río sin cauce se vuelve pantano. El río con cauce puede partir piedra. Esa puede ser una buena imagen para entenderlo.